mañana y este terremoto de 6.8 registrado en Marruecos nos lleva nuevamente a reflexionar sobre qué deberíamos hacer para que las consecuencias de un movimiento sísmico que se podría registrar en nuestro país no sean tan devastadoras, incluso letales. ¿Qué más necesitamos para poder afrontar una emergencia de este tipo? Lo vamos a conversar con el general Luis Antonio Ponce Lajara, comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que nos acompaña esta mañana. General Ponce, bienvenido a RPP. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Sin duda alguna, trágico lo que ha sucedido en Marruecos. En nuestro país se registran además movimientos sísmicos. ¿Qué podríamos hacer nosotros como país? ¿Qué más necesitamos para que los efectos de un sismo que puede ocurrir en cualquier momento no sean tan devastadores? Bueno, para empezar, el plan de contingencia y el plan de seguridad que debemos de tener, no solo en nuestros centros de trabajo o estudio, sino en nuestras propias casas. Porque cuando se produce un movimiento sísmico, lo principal que hay es caos y desorden. Pero si nosotros tenemos un plan de seguridad, un plan de contingencia, cada uno sabe cómo actuar y de esa manera podemos menguar en algo la emergencia que se presente, ¿no? General Ponce, de hecho, sobre las medidas de prevención, es decir, cómo yo me preparo antes de un sismo, se han hablado en diferentes ocasiones. De hecho, digamos, los simulacros de sismo son sumamente útiles, pero ahora que hemos abierto las líneas, hay consultas que tienen que ver justamente con en ese momento y lo que ocurre después, ¿no? Por ejemplo, hay familias que pudieran estar separados, hay gente que cuenta con vehículos, hay gente que va a querer trasladarse para poder buscar a su familiar. Esas cosas, ¿cómo se manejan? Justamente inmediato al sismo. Otra de las preguntas es, por ejemplo, los centros de salud probablemente colapsen. Si necesito ayuda, ¿cómo debo recurrir? ¿Hay algún plan para poder atender justamente inmediato al sismo? Bueno, por eso le digo, cada familia debe tener su plan de contingencia y dentro de ese plan de contingencia, para empezar, debe ser el sitio donde se va a encontrar toda la familia. Hay que ver que ese rato no va a haber teléfonos, todo va a estar saturado, pero ya si dentro de nuestro plan nosotros sabemos dónde se va a reunir la familia, si tenemos menores, digamos que estudian en su jardín, quién lo va a recoger, personas de la tercera edad, quién va a ir a verlo, etcétera. Claro, entonces, pero perdón que lo interrumpa. Perdón que lo interrumpa. De esta manera no crear caos. Sí, comandante, perdón que lo interrumpa. O sea, sabemos qué deberíamos hacer, pero el cómo lo vamos a hacer es un poco la pregunta del millón también. Recordemos que, por ejemplo, al menos aquí en la capital, tenemos lugares donde hay construcciones, por ejemplo, de adobe, tenemos un transporte que generalmente está saturado, las ambulancias muchas veces tienen dificultad para pasar ahora, por ejemplo, pero cuando ocurra el evento, ¿hay algún plan, digamos, alguna organización para poder, digamos, auxiliar, poder moverse? ¿Qué recomendación se le va a dar a la gente para movilizarse a buscar a su familiar, por ejemplo? Bueno, para empezar, tenemos que ser fríos en esto. A la hora que suceda, Dios no quiera, un terremoto de grandes proporciones, hablando de grado 8 o 9, hay que ver que las fuerzas auxiliares, hablando policía, bomberos, hospitales, pueden colapsar también. Entonces ahí es que cada familia tiene también que autoprotegerse, autosostenerse. Por eso se recomienda incluso que cada persona en su domicilio debe tener su mochila de emergencia para de esa manera autoapoyarse él mismo hasta que llegue la ayuda especializada, tanto nacional como también extranjera, ¿no? Claro. Y deberíamos saberlo todo, lo que debemos hacer en teoría, pero también ponerlo en práctica, y para eso son importantes los simulacros. Pero, por ejemplo, lo sabemos como familia, es ya nuestra responsabilidad de hacerlo. Como institución, le pongo el caso de los bomberos, el Cuerpo General de Bomberos. ¿Qué hace el Cuerpo General de Bomberos en caso se registre un sismo, una emergencia? Tienen su plan de contingencia, entendemos, para que la gente lo conozca. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que podrían hacer en caso se registra una emergencia? Mire, dentro de nuestro plan de contingencia, lo primero que nosotros atenderíamos, ¿no? Son los sitios principales, personas, hospitales, ¿no? Que haya habido algún problema, algún derrumbe, prioridad son hospitales, centros, hospicios, también es lo principal que nosotros atenderíamos para de esa manera evitar que haya mayores desgracias en esas zonas, ¿no? ¿Y hay alguna coordinación articulada con otras autoridades que también participan y que tienen responsabilidad para auxiliar a la gente?
Bueno, dentro de los simulacros se trabaja coordinadamente con las demás instituciones públicas y algunas privadas para ver los planes, como le digo, de contingencia. Pero hay que ver también y considerar que también estas instituciones que van a ayudar van a tener también sus propios problemas. Claro. Entonces, por eso es que tenemos que cada uno también saber cómo nos podemos autoayudar para de esa manera evitar mayores problemas, ¿no? Claro, de alguna manera entonces una de las recomendaciones, una de las recomendaciones entonces entiendo por sus palabras, comandante, es que si bien, digamos, hay todo este plan articulado, nosotros mismos tenemos que tener nuestro propio plan antes, durante y después para poder, digamos, minimizar cualquier problema. Muchísimas gracias al general Luis Antonio Ponce Lajara, comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Muchas gracias.